Buenos días, niños y niñas, bienvenidos. Hoy iniciamos otra actividad más, día martes de nuestra semana 23. El área que vamos a trabajar el día de hoy es comunicación y nuestra sesión de aprendizaje leemos sobre las plantas, ¿ya? En la actividad anterior, en la de ayer, tuviste la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de las plantas en el lugar donde vivimos. Hoy leerás información para seguir aprendiendo sobre las plantas y así podrás dar respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Nos ayudan a conservar nuestra salud, las plantas? Hoy nos vamos a poder responder estas preguntas al terminar nuestra actividad. Nuestra meta del día de hoy es leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito, ¿ya? Miren, entonces ten presente esta meta y te voy a presentar a continuación qué queremos lograr, es decir, los criterios de valoración. Recuerda que eso hemos practicado en nuestra semana de reflexión. Tener en claro cuál es nuestra meta y cuáles son los criterios, o sea, lo que queremos lograr, los pasitos que tú vas a ir dando durante toda esta actividad y al final vas a poder autoevaluarte, ¿ya? Para saber si lo lograste o necesitas mejorar. Por ejemplo, hoy vas a tener que ubicar información en diversas partes del texto, en el texto que vamos a leer, ¿ya? Vas a tener que agarrar tu lapicito y subrayar las partes importantes del texto que vayas a leer o lo puedes ir transcribiendo en un cuadernito, ¿no? Para que puedas luego evaluarte en este criterio, ¿ya? Si lo lograste o no. Explicar con tus propias palabras de qué trata cada uno de los párrafos del texto que vamos a leer. Es por eso que tienes que hacerlo con mucha atención. Explicar con tus propias palabras de qué trata el texto, ¿ya? Una vez que has terminado de leer, me vas a explicar de qué trató. Identificar para qué fue escrito el texto. Identificar la función que cumplen las imágenes que acompañan el texto que vamos a leer. Y por último, reflexionar sobre la función de las palabras en negrita en el texto. Ya dentro del texto vas a encontrar unas palabras resaltadas. Tú vas a tener que indicar por qué están de esta manera, ¿ya? Una vez hemos conocido todos los criterios que tú tienes que lograr el día de hoy para lograr nuestra gran meta, vamos a empezar. ¿Listo? Para esto necesitas tu cuaderno de trabajo de comunicación, ¿ya? Todos lo tenemos. Si no, búscalo y ubica la página 145, ¿ya? Vamos a leer el texto de esa página. De ser posible, pide a un familiar que te acompañe en la lectura. Si no, lo leemos juntos aquí en el video. Recuerda que cuando leemos nuestra lectura o cualquier tipo de texto tenemos el proceso lector, ¿verdad? El antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Vamos a iniciar con el primer proceso de el antes de la lectura. Para eso vamos a observar, vamos a leer el título del texto que vamos a leer el día de hoy y también observa las imágenes que lo acompañan, ¿ya? Por ejemplo, el título, Plantas para cuidar nuestra salud. Y aquí observamos las imágenes de algunas plantitas, por ejemplo, de la menta, del orégano, del perejil, de la salvia, del romero, de la manzanilla. A ver, ¿qué notas en estas imágenes? ¿Ah? ¿Todas son iguales? No, ¿verdad? Mire, hay diferentes colores en sus flores, hay unas que no tienen flores, la forma de sus hojas son distintas, ¿verdad? ¿Te gustaría leer el texto? ¿De qué trata? Sí, ¿no? Yo también quisiera saber de qué trata. Por ahí, por el título, yo puedo decir de que estas plantas dice que cuidan nuestra salud, pero ¿qué tipo de enfermedad pueden curar o pueden aliviar estas plantas? Vamos a enterarnos al momento de leer, ¿ya? En tu cuaderno o en una hoja de rebujo, escribe tu propósito de lectura. Ah, recuerda la meta, ahí estaba nuestro propósito de la lectura. ¿Cuál era? Leer el texto para conocer de qué trata o identificar para qué fue escrito. Ese es nuestro propósito. Vamos a saber de qué trata, para qué fue escrito este texto. Continuemos. También en tu cuaderno o en una hoja de reuso copias el siguiente cuadro, ¿ya?
Este cuadro lo vas a copiar y vas a responder a las primeras dos preguntas, ¿ya? Este de acá todavía no lo vas a responder. ¿Por qué? Porque acá dice, ¿qué aprendí? Este lo vas a llenar al final, cuando terminemos nuestra actividad. Después de resolver todo, de leer todo, ahí recién lo llenamos, ¿ya? Estas dos primeras sí. ¿Qué sé de las plantas? A ver, ¿qué sabes? Aquí escribe, ¿ya? ¿Qué sabes tú? ¿Cuáles son tus saberes previos? Escribes acá. ¿Qué te gustaría saber de las plantas? A ver, por ejemplo, del texto que vamos a leer, ¿qué me gustaría saber? Ay, ¿por qué son de diferentes tamaños sus hojas o de diferentes formas? O de repente, ¿para qué sirve cada tipo de plantita? Cada plantita, ¿para qué sirve? ¿O qué enfermedad alivia? ¿No? ¿Qué cosa te gustaría saber acá? Escribes aquí, ¿ya? Listo, empecemos. Entonces, observa nuevamente el texto y vas a responder de forma oral. Solamente observa, aún no nos adelantemos en leer, ¿ya? A ver, ¿cuáles son las características que tú observas? A ver, por ejemplo, este texto tiene un título. ¿Cómo está organizado? A ver, observa. Ah, está organizado por párrafos, ¿verdad? Que son pequeños fragmentos o conjuntos de oraciones que forman acá un párrafo, ¿verdad? Así está organizado este texto. ¿Cuántos párrafos tiene? A ver si me ayudan a contar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 párrafos está organizado este texto, con 5 párrafos. Ya, miren, ya hemos observado sus características, hay un título, hay imágenes que lo acompañan, está organizado a través de párrafos y sabemos que tiene 5 párrafos. Correcto, avancemos entonces. Ten presente el propósito de lectura, volvamos a recordarlo. Leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. Muy bien, pasemos al proceso durante la lectura. Vas a leer atentamente el texto, ¿ya? Si es necesario, detente en las palabras que no entiendes, subráyalo y vuelve a releer todo el párrafo para que relacionándolo con otras puedas conocer el significado de esta palabra, ¿ya? De esta manera podrás deducir su significado o también puedes hacer consultas a tu familia. ¿Listo? Empecemos. Plantas para cuidar nuestra salud. ¿Sabías que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas? ¿Mm? ¿Sabías eso? Que puedes cultivar plantas en tu casa y que algunas son beneficiosas para nuestra salud. Hay plantas que hacen bien al estómago y se toman en infusiones, o sea, cuando tú pones las hojitas en agua caliente y las dejas reposar, esos son infusiones, como la manzanilla, que la tenemos aquí, y como la menta. Acá está, estas dos plantitas son muy buenas para el estómago, dice. Hay otras como el yantén, que es un poderoso antiinflamatorio, o sea, que desinflama que cura irritaciones tanto de los ojos como de la piel. A ver, ¿dónde está el yantén? Aquí, por ejemplo, no observamos la imagen del yantén, ¿no? Pero sería una tareita de investigación, ¿no? Buscar cómo son las hojas del yantén, porque dice que esta plantita cura irritaciones o inflamaciones. Por ejemplo, si te golpeas y se te hincha alguna parte de tu cuerpito, puedes colocarte hojitas de yantén y eso va a aliviar, te va a desinflamar, ¿no? También están el romero, que deja el cabello brillante. Miren, buena para el cabello el romero. Aquí tenemos al romero. Aquí sí está su imagen, ¿no? Con aspecto sano, por sus propiedades de buen acondicionador. Y el orégano, acá está el orégano, cuyo té alivia la tos, la indigestión. O sea, si te cayó algo mal al estómago, comiste algo que te hizo daño, agüita de orégano. Los calambres musculares también alivia y dolores de cabeza. No se quedan atrás la salvia, que activa la circulación sanguínea y favorece la cicatrización de úlceras de las piernas. Miren aquí la salvia y el perejil,
que reduce el mal aliento. Una cucharada diaria con algunas hojitas machacadas, o sea, chancaditas, sería lo adecuado. Miren, para el mal aliento, a veces cuando tenemos el estómago cargadito, el aliento no sale muy agradable, que digamos, ¿no? Una cucharada diaria, dice, de perejil machacadito, el juguito, te va a aliviar este mal olor, este mal aliento, ¿no? Mire, el texto que acabas de leer se encuentra organizado en párrafos. Un párrafo está formado por un conjunto de oraciones que trata de un mismo tema. Miren, muy interesante el texto que acabamos de leer. ¿Ah? Nos está dando algunos beneficios de estas plantitas, ¿no? De estas plantitas que observamos acá. ¿Listo? Entonces, ahora podemos pasar al después de la lectura. Ten presente los criterios de valoración. Por ejemplo, al momento que has terminado de leer o has estado leyendo, has debido ir subrayando las partes importantes, porque luego dice que tú vas a tener que explicar con tus propias palabras de qué trata cada párrafo, de qué trata todo el texto y todo eso, ¿ya? Ahora, lee por segunda vez el texto y luego completa la siguiente información que se solicita a continuación. Miren, aquí te pide información de cada párrafo. Son 5, ¿verdad? Hay una preguntita por cada párrafo, ¿cierto? Tú aquí vas a tener que responder con tus propias palabras. Por eso te pide que leas una segunda vez. De repente a la primera no hubo un 100% de comprensión. Entonces necesito leer una vez más para poder yo solo poder responder a estas preguntas con mis propias palabras. Por ejemplo, ¿qué nos dice de las plantas? Eso trata en el párrafo 1. ¿Qué nos dice? A ver, yo les ayudo aquí en este primer párrafo. Nos habla de que hay una gran variedad de plantas para cuidar nuestra salud. Miren, de eso trata el primer párrafo. Ahora, si tú tienes una respuesta distinta pero parecida, la colocas. También tú puedes tener otra forma de explicar este párrafo con tus propias palabras, ¿verdad? Párrafo 2. ¿Qué nos dice de la manzanilla y de la menta? A ver, en el párrafo 2. Que nos hacen bien al estómago al tomarla en infusiones. De esta manera, tú con tus propias palabritas, no es necesario que copies al pie de la letra lo que está en el texto, porque lo que te pide aquí es que con tus propias palabras expliques o respondas de qué trata cada párrafo. Por ejemplo, ¿qué nos dice del llantén? ¿Qué nos dice del romero y del orégano? ¿Qué nos dice de la salvia y del perejil? Aquí vas completando. ¿Listo? Puedes regresar al texto las veces que sean necesarias para poder responder a esas preguntas. Ahora en tu cuaderno o en una hoja de reuso responde estas preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Para qué se habrá escrito este texto? A ver, piensa. Claro, ¿de qué trata el texto? Ya lo hemos descubierto al momento de leer. En cada párrafo nos habla de una plantita distinta, ¿verdad? Pero todas son, tienen propiedades que alivian algún malestar de salud, ¿no? Por ejemplo, yo podría poner, ¿no? El texto trata de los beneficios que tienen las plantas en nuestra salud, ¿no? De cómo cuidan nuestra salud, cómo son importantes para la salud de las personas. Ahí tú puedes escoger una de esas respuestas o tú puedes tener otra parecida. Escribes en esta pregunta, respondes ahí, ¿ya? ¿Para qué se habrá escrito este texto? Para que la persona que lo lea o para que nosotros sepamos los beneficios o las propiedades que tienen estas plantas, ¿no? Que acabamos de leer, por ejemplo, el perejil, el romero, el llantén, ¿no? O la utilidad que tienen estas plantitas, ¿ya? Tú responde entonces con tus propias palabras a estas dos preguntas. Ahora, ¿por qué el autor habrá elegido estas imágenes para acompañar el texto? Estas 6 imágenes de esas plantitas, ¿por qué las habrá elegido y no ha elegido otras? A ver. Porque el texto que acabamos de leer habla de cada una de estas plantitas y generalmente
el texto con las imágenes tienen que guardar relación. No tendría sentido de que se hablara del orégano y aquí esté dibujado de repente la tuna o la palta. No, ¿verdad? Tiene que ir relacionado con el texto y las imágenes. Muy bien. Regresa al texto y ubica las palabras en negrita, ¿ya? Vas a agarrar tu libro, vas a regresar a la página 145 y vas a ubicar estas: manzanilla, menta, llantén, romero, orégano, salvia y perejil, ¿ya? Estas plantitas, estas palabras están escritas en negrita, ¿ya? Ubícalas, a ver. Y luego vas a responder a esta pregunta: ¿por qué el autor del texto habrá resaltado en negritas estas palabras? ¿Por qué no otras? ¿Por qué estas? ¿Por qué los nombres de las plantas? Ah, muy bien, porque el texto habla de cada una de estas plantitas y las resalta para que tú sepas de que este texto va a hablar sobre la utilidad de estas plantitas, ¿verdad? Por eso su nombre está bien marcadito. ¿Listo? Ahora vamos a reflexionar sobre la información del texto leído y tus saberes previos. ¿Recuerdas la tablita que llenamos al inicio? ¿No? En la parte del medio había una pregunta: ¿qué me gustaría saber? A ver, en relación a la nueva información que has leído ahora en el texto, ¿has respondido a esta pregunta, a lo que tú querías saber, lo que tú habías escrito acá? ¿Ahora ya lo has respondido o has logrado averiguarlo leyendo este texto que acabamos de leer? ¿O aún necesitas hacer otro tipo de investigación? Listo. Posteriormente vas a completar la última columna del cuadro, ¿ya? Aquí en la parte donde decía ¿qué aprendí? ¿Ya? Después que hemos leído, has respondido algunas preguntas, has sacado información de cada párrafo, de qué trata cada párrafo. Aquí ahora tú vas a escribir qué aprendiste el día de hoy, qué es la nueva información que tienes, ¿ya? Aquí la escribes en esta parte del cuadrito. Ahora en familia vas a compartir con tus familiares la información que acabas de leer. Ahora ya sabes para qué sirve estas plantitas que hemos leído, ¿no? El llantén, el perejil, la salvia, el orégano, la manzanilla, ¿no? Esto que acabas de aprender, ahora compártelo con tus familiares. Cuéntale qué cosas has aprendido el día de hoy. Pregúntale si sabían que en la naturaleza encontramos una gran variedad de plantas que sirven para cuidar nuestra salud y que podemos cultivarlas en nuestras casas, de repente en mi jardincito, o si en mi casa tengo un pequeño huerto, o en mis macetas, ¿no? Que tengo en la casa. A ver, también puedes tú cultivar en tu casa algunas plantitas, algunas hierbas, ¿no? Como el caso de estas plantitas que son pequeñas, las puedes cultivar en casa. Reflexiona con ellos sobre la importancia de cultivar algunas plantas en el hogar. A ver, miren cómo observas aquí en la imagen, ¿no? Conversen en familia. A ver, de repente pueden a partir de ahora pensar, ¿no? En destinar algún lugarcito en la casa o en tu jardín para poder cultivar algunas plantitas y puedan ustedes también consumirlas, ¿no? Evalúa con los integrantes de tu familia la posibilidad, ¿ves?, de cultivar algunas plantas en casa y aprovechar los beneficios que nos brindan, muy buenas para el cuidado de nuestra salud. ¿Listo? Coméntales cómo te has sentido durante esta actividad. A ver, con esto nuevo que acabas de aprender, ¿cómo te sientes? Compártelo con tu familia. ¿Listo? Ahora sí vamos a regresar a nuestro cuadrito. Vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes, ¿no? Recuerda la meta: leer un texto para conocer de qué trata e identificar para qué fue escrito. Ya sabemos que para qué fue escrito el texto que acabamos de leer: para saber de la utilidad y los beneficios de las plantas en nuestra salud, ¿no? Como ya las hemos mencionado, ¿no? Manzanilla, llantén, salvia, orégano y unas más que hemos conocido, ¿cierto? Al inicio de la actividad yo te di a conocer cuáles fueron los criterios de esta misma tablita para que tú durante el desarrollo de la actividad vayas teniendo en cuenta los pasitos que tenías que hacer. Ahora que ya estamos finalizando, vas a autoevaluarte. Por ejemplo, ubicaste información en diversas partes del texto, fuiste subrayando o escribiendo en tu cuadernito las partes importantes, escribes sí o no,
¿verdad? Si lo lograste o no lo lograste. Y si no, necesito mejorar, explicas acá qué parte necesitas mejorar o en qué parte tuviste dificultad, ¿ya? El siguiente criterio, expliqué con mis propias palabras de qué trata cada uno de los párrafos del texto. Había un esquema donde tenías que responder algunas preguntas por cada párrafo. ¿Lo hiciste? Colocas acá también sí o no. Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto. Habían ahí 3 preguntitas, ¿no? ¿Las respondiste? Identifiqué para qué fue escrito el texto. Identifiqué la función que cumplen las imágenes en el texto. Había una pregunta, ¿no? De por qué el autor había considerado esas imágenes en el texto. ¿La respondiste? Si lo hiciste, ponte, sí, lo logré. Reflexioné sobre las funciones de las negritas en el texto, las palabras resaltadas que estaban en tu texto. Muy bien, chicos. Entonces, hemos concluido con nuestra actividad de hoy. Espero que hayan logrado la meta que nos hemos planteado el día de hoy. Yo sé que sí la han hecho. Nos encontramos entonces el día de mañana. No olviden enviarme sus evidencias. Cuídense mucho.